No entiendes por qué tú eres negro y ellos no. Yo no me daba cuenta y luego al hacerme tantas preguntas comencé a hacerlas. Un día mi padre me lo explicó de forma simple y lo entendí de inmediato. Comprendí de inmediato que tuve mucha suerte y sería muy feliz. A los 6 años mi padre me explicó que era un niño de la DAS. Mi cuestionamiento toda mi vida ha sido saber si tenía hermanos y hermanas. Eso es lo que me importaba, porque soy hijo único, así que era más esa pregunta. Al final de mi adolescencia, mientras trabajaba como vendedor, un cliente me preguntó sobre mis orígenes y demás, y quien me explica que él es adoptado. Por lo tanto, era una persona que tenía alrededor de 50 años y que encontró a su madre, de hecho, biológica. Entonces, él me habla de todo esto, nos quedamos una hora charlando y al final me explica. Le dijo que estaba feliz de verla, pero que ya era muy tarde y no había pasado nada. Pero en cualquier caso, él me ha inspirado, así que me dio contactos, ese tipo de cosas, para que yo pudiera iniciar mis investigaciones. Así es como empezó todo. Pero son respuestas que llegan 6 meses después, a menudo negativas, y uno termina cansándose un poco. Me hacía preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaron? Después siempre pensé que había una razón válida. No creo que uno pueda abandonar a su hijo por placer o porque no lo quiere. Debe haber una razón obvia, al menos para mí. Tenía una angustia terrible. Era ser producto de una violación. Eso, por otro lado, era una angustia constante. De hecho, solo con conocer a la persona es suficiente. En este caso, mi madre, mi enfoque era buscar a mi madre biológica. Descubrí tarde que tengo rasgos árabes. Por lo tanto, muchas personas de la comunidad magrebí venían a hablarme, especialmente en árabe, el salam, etc. Me hablaban, los miraba. Lo siento, no hablo el idioma. Estaba un poco sorprendido. Tan pronto como les explicaba, no había ningún problema. Eso me impulsó en mis esfuerzos. He retomado los trámites. Vi una película que se llama Lion, que es simplemente increíble, que me habló, que me conmovió. No suelo ser sentimental con las películas, pero esta me conmovió profundamente. Tras ver la película, retomé en internet mis trámites y la solicitud de mi expediente, el cual nunca había recibido. Nunca lo había recibido. Esa película fue un verdadero detonante. Después de la película fui a internet, realmente busqué lo que podía hacer, así que logré hacer una solicitud para obtener mi expediente de nacimiento. Lo recibí años después, de hecho. Tenía 38 años cuando recibí mi expediente en casa, un expediente que ya no esperaba. Estaba muy sorprendido. Es mi compañera quien me dice, hay un sobre enorme que llega de París. Digo, ¿debe ser mi expediente? No lo abrí de inmediato pensando que tal vez tendría algunas cosas un poco increíbles. Así que debí tardar 2 días en abrirlo y luego leí mi expediente. Entonces, hay muchos secretos ocultos. Tienen el derecho de ocultar ciertas cosas. Estoy leyendo mi expediente. Me está costando porque al leer un poco el argumento, el asunto es un desastre. Es un desastre y tengo la impresión de que la persona que escribió esto no es amable y en realidad no es simpática. Leo y al final me digo, bueno, en realidad nunca encontraré a nadie. Y luego, al final del archivo, hay una pequeña línea donde dice, una persona intentó ponerse en contacto contigo en 2007 y en 2010 y se te envió una carta en 2012. Veo eso realmente al final y me sorprende, no hay ninguna carta con ello. Entonces, intento recordar el organismo. Mi pobre secretario, sin faltarle al respeto, no sabe. Dice, escucha, voy a ver qué puedo hacer, etc. Y luego se detiene ahí. Debe contactar al Consejo Nacional de Acceso a los Orígenes Personales, Consejo Nacional de Acceso a los Orígenes Personales, para obtener más información y que ellos podrán ayudarme en mi proceso para encontrar a mi familia biológica. Pero resulta que es imposible contactarlos, de hecho. No podemos contactarlos por teléfono ni obtener respuesta a los correos electrónicos que enviamos. Así que es muy complicado. Unos meses después, en mayo, recibo una llamada de una persona del Consejo Nacional de Acceso a los Orígenes Personales precisamente, que me dice, escucha, he estado trabajando en tu caso durante 6 meses. Y entonces, de hecho, mi expediente había sido transmitido directamente sin que... El expediente fue transmitido y la persona me hizo muchas preguntas sobre mi vida. Mi trabajo, mi vida familiar, etc. Muchas cosas, creo, para ver si tengo una vida bastante estable, para lanzarme la bomba después, como que ella podría haber encontrado potencialmente a mi madre biológica, pero ella no está segura, así que me explica eso, nos quedamos 1 hora al teléfono.
Y luego ella me dice, te contactaré cuando tenga noticias, pero me dice que tu expediente es demasiado complejo. Y entonces la conversación termina y me vuelve a llamar 15 días, 3 semanas después para decirme que en realidad, bueno, ya la encontró, encontró a mi madre biológica. Entonces, el expediente es complejo porque en realidad mi madre biológica dio una identidad falsa durante su parto. Entonces, en resumen, la búsqueda, el nombre no coincidía, el apellido no coincidía, entonces era muy complicado encontrar a la persona. Actualmente ella reside en el extranjero, entonces obviamente encontrar a alguien que está en otro país es muy complicado. Con mis padres adoptivos no hablábamos del tema. Mi madre adoptiva siempre me ha impulsado a investigar y extrañamente, quizás por respeto o para no herirlos, les negaba hacer algo. No quise lastimarlos, eso puede ser algo complejo. Mis padres adoptivos son personas muy tímidas e introvertidas. Así que no quería molestarlos tanto con eso. Cuando ella me llamó de nuevo, es una sensación muy extraña. Me digo a mí mismo, finalmente he estado esperando esto por 4 décadas. Así que me digo a mí mismo que esto es completamente loco. Y ella vive en el extranjero, en este caso en Holanda, y en la conversación me dice que también tengo 2 hermanos menores. Aprendo esto en 5 minutos en mi lugar de trabajo. Es una verdadera bomba de todos modos. ¿Es desestabilizador? Puede sonar extraño, pero para mí era casi más importante saber que tenía 2 hermanos que haber encontrado a mi madre biológica. No tiene valor, pero así es como lo percibí. La cosa es que durante la llamada descubrí que tenía 2 hermanos, pero ellos descubrieron mi existencia al mismo tiempo que yo descubrí la suya. Es decir, no tenían ninguna información de que su mamá había tenido un hijo anteriormente. Así que también fue una gran bomba para ellos, en realidad. Los primeros contactos con mi familia biológica no pueden ser directos. Me comunico a través de esta persona, en este caso Sophie, se llama Sophie. Y ella me dice, si quieres hablarles, escribirles una carta o algo así, puedes hacerlo, pero tiene que pasar por mí. Ella verifica si todo es amable en realidad, porque me explicaba que hay muchos casos de adopción donde las cosas no van bien. Ella me explicó que este era el caso más complicado que había manejado para mí en todos los niveles de la investigación, ya que mi madre biológica no habla francés. Y ella no hablaba. Sofía hablaba inglés y otro idioma que no recuerdo. Hablaba español, probablemente, y de hecho tenía muchas dificultades para comunicarse con ella. Entonces, una de las hermanas de mi madre biológica, con su ayuda, enviaba cartas a la organización para buscarme. Habían transcurrido aproximadamente 15 años. Es un tsunami, muy claramente, cuando te enteras de todo esto. Encontramos a tu madre, tus 2 hermanos. El hecho de saber que también ignoraban mi existencia es algo increíble. Me pregunté cómo lo tomarían. Intercambiamos mucho. Ella me explicó que eran bastante benevolentes y entusiastas. Así empezamos, de hecho. Entonces envié un primer correo para hablar en términos generales de mi vida, las etapas, mi vida familiar, etc. Luego ella envió el correo. Entonces me comunicaba con uno de mis hermanos que habla inglés, por lo que él era quien manejaba los correos, y luego él me respondió. Después se intercambian las primeras fotos y demás. Lo más difícil es ponerle un rostro a una persona al ver las fotos, porque la imaginamos sin saber cómo es realmente. Hay una frase terrible que amaba a mi hermano Amadi, el más joven. En resumen es, entiendo por qué nuestra madre llora todos los días ahora que sé que existes, porque en realidad nunca entendieron, ella estaba claramente deprimida y él me dice, nuestra madre llora todos los días y no sabemos por qué, nunca nos lo explicó. Así que él me dice, ahora entiendo de hecho. Fue una frase bastante impactante, vaya. Hablamos de todo un poco, nuestras pasiones, trabajos y cosas por el estilo. No hay frivolidad, pero... Y luego seguimos intercambiando, de hecho, y nos enviamos correos, así que 1 correo, 2 correos, 3 correos, etc. Entonces, toma tiempo, porque el tiempo que pasa por el Centro Nacional de Artes Plásticas que transmiten, etcétera, dependiendo de los horarios de cada uno, a veces hay 3 o 4 días antes de obtener una respuesta, por lo que es muy largo. Y después todo continúa para nosotros. Intercambiamos nuestros números. Sophie, de hecho, nos explica que todo el mundo es benevolente, que todo va a ir bien, así que intercambiamos nuestros números. Y luego el primer WhatsApp intercambiado con video y todo. Entonces, es un poco loco. La primera videollamada que hice con mi madre, bueno, no hablamos el mismo idioma.
Así que es muy complicado, no hay necesidad de hablar en el primero, en este caso hay muchas emociones, ¿no? Tenemos algunos fundamentos de francés, así que logramos comunicarnos, pero ella tampoco habla inglés. Y luego fue más por correo, vimos si teníamos cosas en común, una pasión por el deporte, ese tipo de cosas. De hecho, es muy difícil porque no tenemos la misma cultura en absoluto. No es un obstáculo para mis hermanos, pero para mi madre es mucho más complicado, porque ella se cuestiona mucho sobre el hecho de que no soy de confesión musulmana, ese tipo de cosas, que no hablo árabe, mientras que yo no es la educación que tuve, por lo tanto, obviamente no va a suceder. Pero es cierto que eso la cuestiona mucho. Todos lloraban, evidentemente. Y llorábamos incrédulos mirándonos el uno al otro. Y creo que es aún más loco para ella. Quiero decir, soy su hijo, ella me dio a luz. Creo que no hay una madre que permanecería insensible a eso. Por lo tanto, emocionalmente fue muy intenso, muy intenso. Al principio solo éramos nosotros dos, luego seguimos con videollamadas, sobre todo con uno de mis hermanos. Principalmente me comunico con uno de mis hermanos, el más joven, que se llama Amadi. Y entonces después continuamos con las videollamadas y todo eso. Y luego, ya sabes, después de todo, me asustaba la idea de volver a encontrarme con ellos. Sentía que era demasiado de golpe y luego hablé con uno de mis mejores amigos, un amigo de la infancia que me dijo, no, tienes que ir, tienes que lanzarte, te arrepentirás si no lo haces ahora. Y luego llegó el verano y pensé, escucha, voy a ir a Holanda, así que tomé el tren y luego fui a verlos allí. Llegué a la estación de Ámsterdam tras un largo trayecto, ya que tomé la salida equivocada. Esperé en la gran y bonita explanada y luego inevitablemente hay una angustia increíble y pasan 15, 20 minutos y no veo a nadie llegar. Mi hermano me llama de nuevo, en realidad tomé la salida equivocada y entonces me dice, no te muevas, llego enseguida. Y entonces lo vi llegar porque obviamente lo reconocí como el hermoso bebé Golgot y entonces nos encontramos. Entonces quise actuar como el hombre fuerte y saludarlo, pero en realidad la emoción era demasiado fuerte, pero él fue amable, entendió mi emoción. Él también tenía, pero creo que es menos expresivo que yo. Me encontré con él y me dijo, escucha, vamos al coche, Mohamed, tu otro hermano y mamá te esperan allí. Así que mi segundo hermano vino a nuestro encuentro. Entonces lo encontré y me reuní con mi madre, que nos esperaba en el auto porque tiene dificultades para moverse. Así que fue una emoción muy intensa y además tuvo un pequeño desmayo. Así que fue un poco complicado. Después fue muy desestabilizador porque obviamente estaba súper feliz, pero sigue siendo una extraña para mí, aunque tal vez lo que digo suene muy violento. Me alegra mucho volver a verla, obviamente nos abrazamos y demás, pero estaban muy calientes, recuerdo. Me tocaban la piel, me besaban los brazos. Para mí es muy extraño porque ni siquiera lo hago con mi madre, así que obviamente era un poco desestabilizador. Después entendía y la dejaba hacer porque ella lo necesitaba, pero fue una sensación muy extraña. Viven en una pequeña ciudad a unos 20 minutos de Ámsterdam que se llama Alversum. Fuimos a la casa de mi hermano Hamadi y luego nos relajamos, intentamos comer. No pude tragar mucho. Y luego hablamos de todo y de nada. Entonces es complicado porque tengo preguntas sobre mi nacimiento, etcétera, que no puedo preguntar a mi hermano en realidad. Creo que incluso a él le resultaría muy incómodo, así que no procedí de esa manera. Discutimos los dos, él entendió que yo tenía preguntas que hacer, nos dejó y luego conversamos, intentamos decirnos cosas y luego lo logramos, así que entendí un poco mi historia también. Ella me explicó muchas cosas concretamente, que había huido de Argelia en 82, ella huyó de Argelia en 82, que estaba embarazada, pero que mi padre biológico no lo sabía. Era un marido un poco voluble. Ella huyó, tenía familia en Francia, una de sus hermanas, así que llegó aquí y luego dio a luz. Y al dar a luz, en resumen, ahora era la señora Fortpartier en Argelia. Así que estamos en 82, creo que cuando dejas este país y vuelves con un bebé en brazos, ya huir creo que no está bien visto, pero volver era casi imposible, incluso imposible de hecho. Así que me dijo que entré en pánico y huí del hospital y me fui, tomé un tren y terminé en Holanda porque tenía una hermana que vivía allí, así es como me lo explicó.
Tengo la tendencia a creerle en cualquier caso más que el trapo que leí que recibí en mi expediente. Eso es seguro, no tenía una falta terrible como ella debió sentir. Es una madre, yo soy padre de familia. Pienso que debe ser muy complicado de manejar. Me enfrento a ciertos problemas. A veces siempre hacemos videollamadas, así que aquí poco a poco, al principio estamos bastante bien y luego hoy hay un poco menos. Siempre hay. Siempre estamos en contacto, pero ella me pide cosas, que la llame mamá o cosas así. Y no puedo, claramente para mí es imposible. Ya tengo una madre, es algo que no puedo. Entonces intento jugarlo a la americana diciendo mum y ese tipo de cosas. Historia de obra porque mamá solo hay una, pero tengo un poco de problema con eso, así que se lo dije tarde. No pude decírselo antes. Unos meses después, diría quizás 6 meses después, algo así, y luego lo tomaron muy bien. Estaban muy contentos por mí. Lo llevé, creo que lo hice bien, mostrando una foto de uno de mis hermanos con quien estoy. Después les pregunto si conocen a la persona y por supuesto no saben quién es. Y luego les explico, así que estaban emocionados, pero estaban contentos por mí. Después hay cierta distancia también. Soy un poco más viejo ahora, es más fácil hablar de ello. A los 20 años era más complejo. Que le explique a su hija que hace videollamadas con sus hijos. Obviamente, como abuela, ella quiere verlos, pero para ellos no es muy atractivo debido a la barrera del idioma. Después, hola, besos, cuando no puedes interactuar con alguien, es complicado, pero le expliqué a mi hija, pero ella ya sabía que yo era adoptada, ya se lo había explicado bien, creo que es importante. La mezcla racial, el color de piel y por qué los abuelos son blancos mientras que papá no lo es. Así que lo había explicado bien. El objetivo es volver cuando tenga los medios financieros. Cuesta dinero, pero sí, volveré. Me gustaría mucho presentarles a mi familia, por supuesto. A Amadi le encantaría conocer a mis hijos, lo cual es normal, creo. Siempre me dice, soy tío, me gustaría mucho verlos. Tiene muchos detalles como recordar cumpleaños y enviar videos de felicitación. Es genial y agradable, sin duda. Después espero poder ir a Argelia. Me gustaría ir, aunque solo sea para descubrir el país, porque nunca he ido al final. Y la oportunidad, y tal vez no sentí la necesidad, pero hoy me gustaría mucho descubrir el país.